Bueno, ¿cómo están todos y todas? Espero que anden muy bien. Bueno, mi nombre es Santiago Toffoli. Vamos a dar comienzo a una nueva charla de Instagram Live de síntesis mundial. En estos momentos, ahora estamos esperando al profesor Alejandro Frenkel para que se una a nosotros. Básicamente lo que hacemos desde Síntesis Mundial es abordar con distintas personalidades, distintos académicos y demás personas, algunas, eh, y bueno, darles la bienvenida a todos. La idea es hoy hablar sobre América Latina, una, una situación. Hola Hola, Alejandro, ahí está, justo llegó Alejandro, ¿cómo estás? todo. Muy bien por acá. Bueno, muchas gracias por sumarte a esta idea, a este proyecto. Le estaba contando a la gente que participa y que está participando que hoy vamos a hablar de América Latina. La idea es hacer dos bloques, lo estuvimos charlando con Alejandro más temprano, un poco abordar América Latina como actor en el sistema internacional y también las relaciones que puede llegar a tener en este mundo tan complejo y en este mundo en este contexto tan complejo. Y por otro lado, el segundo bloque vamos a hablar de la región en sí misma, de las disputas, de los desafíos que presenta. Bueno, lo voy a presentar a Alejandro. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen, si son estudiantes de Relaciones Internacionales o de Ciencia Política. Él es argentino, es politólogo y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor de Relaciones Internacionales por la UNSAM, en la Universidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, becario postdoctoral del CONICET. Y bueno, fuiste asesor también, Alejandro, yo esto no lo sabía, del Ministerio de Defensa y delegado argentino también en el Consejo de Defensa Sudamericano de UNASUR. Hace muchos años ya, por la vida eso. Sí. Bien, cuando existía UNASUR, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de eso. Bien, y bueno, y también ustedes también lo tendrán, Alejandro seguramente lo ubicarán porque escribió en Perfil en Nueva Sociedad, en Democracia Abierta, en Revista Anfibia, en un montón de lugares y además sabe un montón. Bueno, vamos a empezar hablando, Ale, si te parece, te voy a Sí. tutear, ya nos venimos tuteando desde que arrancamos a tener contacto, y empezar por la relación de la región con los Estados Unidos. Yo quería empezar por acá debido a la cercana que está la elección en los Estados Unidos de América. El 3 de noviembre hay elecciones y justamente, bueno, ha habido un descalabro. En palabras de Tocatlián, veía hace unos días un artículo de él en Nueva Sociedad, donde él hablaba de un descalabro del sistema interamericano, ¿no? De cómo el rol de la OEA se ha ido desdibujando, muy cuestionado en lo que fue el golpe de Estado en Bolivia, un avance que hubo también en las últimas semanas sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que pasó en el Banco Interamericano de Desarrollo, que va a estar presidido ya está presidido por un norteamericano por primera vez en su historia. ¿Por qué fue posible esto? Con esto quería arrancar. ¿Por qué fue posible todo este descalabro en el sistema interamericano? ¿Fue más que nada por una coincidencia ideológica o porque el poder de Estados Unidos quizá no había disminuido lo que se dijo en su momento? Bueno, mira, yo lo leería en dos dimensiones, por lo menos, si podemos englobarlo como si fuera la política de Estados Unidos hacia la región en los últimos años, cuyos indicadores más visibles o los más recientes es lo que vos mencionabas, ¿no? El tema del BID, el tema de su posición frente a algunos procesos políticos como fue el golpe de Estado en Bolivia, la relación, digamos, la presencia de China, el tema de Venezuela, eh, la renegociación del NAFTA, ¿no? En América del Norte. Diría que tiene que ver con dos dimensiones de esa lectura. En primer lugar, y justamente siguiendo con lo que mencionaste a Tocatian, algo que tomo su idea, que yo coincido plenamente con él, que de alguna manera marcan, sobre todo lo que fue el BID, marcan una debilidad de Estados Unidos hacia la región. Es decir, la necesidad de apostar a una política más agresiva, ¿no? Mejor dicho, lo que marcan es justamente una falta de consenso en la región, a partir de la cual Estados Unidos, sobre todo desde la caída del muro de Berlín, ¿no? En los 90, supo lograr todo un entramado de relaciones interamericanas en donde en general cedía cierto protagonismo a la hora de conducir o estar o tener la presencia en algunas instancias interamericanas a los países latinoamericanos, si en el caso del BID, bueno, desde la década del 50,
pero eso justamente no afectaba su hegemonía sobre la región, ¿no? Es decir, la idea de que Ujú, se construyera la idea de un proceso, si se quiere, más equitativo respecto de la presencia de otros países de la región. Por mencionar un caso, ¿no? A principios de los 90, cuando se empieza el proceso de reestructuración de la OEA, Argentina, por ejemplo, es el país que asume la presidencia de la Comisión de Seguridad Hemisférica, ¿no? Una de las nuevas instancias que se crean en ujú, la OEA en los 90. Eh, y va a estar por varios años como presidente. Digo, como para mostrar un indicador de esta política de Estados Unidos, de articular algo, si se quiere, como aparentemente más horizontal, pero que eso le permitía mantener su hegemonía, o podemos plantear también el proceso del ALCA, ¿no? En donde hubo muchos otros países que le impulsaron mucho más que Estados Unidos, ¿no? El ALCA en los 90. Bueno, el hecho de que Estados Unidos haya tomado casi por asalto el BID, es decir, y quedarse con la presidencia, me parece que marca una debilidad en el sentido que Estados Unidos tiene la percepción de que tiene que, ya no alcanza con delegarle determinados espacios a los países latinoamericanos, sino que para responder a sus intereses tiene que tomarlos y asumirlos directamente. Esa sería una dimensión de la política. Y la ujú. otra dimensión de la política, que tiene que ver de la política de Estados Unidos hacia la región, que tiene que ver con esto, es, si uno ve en general la política exterior de Donald Trump, en su gobierno, en un plano más global, podemos marcar algunos ejes. Uno, por ejemplo, es, bueno, una visión bastante crítica del multilateralismo, ¿no? Y lo que ya sabemos de habiéndose salido de varias instancias multilaterales, o acuerdos como el Acuerdo de París, o el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, criticando la OTAN, ¿no? Y muchas otras cosas, pero tuvo una política, si se quiere, menos intervencionista en áreas o espacios que otros de sus predecesores habían tenido una política más activa. Digo, Medio Oriente, sudeste de Asia, ¿no? Y no fue el caso de América Latina. En el caso de América Latina, Trump tuvo una política mucho más agresiva, en tomando, si bien obviamente no adquirió la prioridad, no apareció como un espacio prioritario, sí asumió una política más agresiva de apoyar. Hubo un cierto retorno, digamos, a la región después de lo que, como para historizar un poco y para contextualizar, después de una relativa salida de Estados Unidos en la primera década del siglo XXI, vos ahora con Trump en la presidencia ves un cierto retorno y con una política agresiva, digamos, no cualquier retorno, sino con una política más agresiva por parte de Sí, Estados yo Unidos. diría que no cambió demasiado la política de Trump en el sentido que Estados Unidos no tiene una política integral hacia América Latina. Yo diría que no es la política Uh -huh, latinoamericana en la política exterior de Estados Unidos. Tiene una política sobre determinadas agendas y sobre determinados países o zonas puntuales, que son las que les importa. Le importa México y el Triángulo Norte, ¿no? Es decir, por la cuestión migratoria, le importa, digamos, la región en clave con la competencia con China y después algunos países específicos como Venezuela, como Colombia, ¿no? O en menor medida Cuba, pero después hacia el resto de la región, por lo menos en términos digamos, de la política al más alto nivel, la región es completamente, no completamente, pero es bastante indiferente, ¿no? Para Estados Unidos. Digo, uh -huh. eso no cambió demasiado de Obama a Trump. Lo que sí me parece es que la política menos intervencionista que tuvo Trump en otras partes del mundo sí la tuvo en América Latina. De hecho, prácticamente el único lugar donde Trump amenazó con una intervención militar fue en Venezuela, ¿no? Así como hizo gala y se mofaba de haber sacado tropas de Medio Oriente, haber sacado tropas de Irak, ¿no? De Afganistán y demás, no era el caso de Venezuela donde impulsaba una intervención militar, ¿no? Es decir, digo, ahí me parece que Uh -huh. está, si se quiere, la diferencia. Agresiva me refiero a esos términos, ¿no? A hablar de una Claro. militar, a apoyar abiertamente a movimientos o partidos o gobiernos radicalizados como el de Bolsonaro, ¿no? Uh -huh. O bueno, lo podemos pensar el tema de Bukele en El Salvador, ¿no? O bueno, apoyando el golpe de Estado en Bolivia, que eso tampoco sería tan novedoso en el sentido que, bueno, la gestión Obama también tuvo una intervención directa en el golpe de Estado contra Zelaya en Honduras, pero digo, sí tuvo una política, si se quiere, más dura en esos términos. Y bueno, creo que el corolario de esa política es lo que pasó en el BID.
Claro, ante este cambio en el sistema interamericano que vos contás y relatás muy bien, hay cierta estrategia de los Estados Unidos y efectivamente puede llegar a haber algún tipo de construcción de poder por parte de los gobiernos latinoamericanos que están un poco más aliados a los Estados Unidos. Pienso en Colombia sobre todo por una cuestión de que tiene una alianza un poco más estructural que viene hace muchos años y que no depende tanto de los gobiernos, por lo menos eso fue lo que se mostró desde el 2000 hasta acá. Ahora, digamos, con todos estos cambios, ¿puede haber alguna construcción de poder por parte de los estados latinoamericanos? Por más que sean de corte conservador. Mi pregunta va a esto. ¿Le sirve de algo a los gobiernos de Latinoamérica? Algo que puedan llegar a sacar con respecto a este alineamiento y este acompañamiento de las políticas de Donald Trump en este sentido? No, mira, yo te diría que no, y creo que tiene que ver con tres cuestiones o tres variables que me parece que explican Ujú, digamos, de por qué no veo la posibilidad de que haya una política conjunta de la región, ¿no? Y haciendo una idea muy abstracta de la región, ¿no? Pero ni siquiera en grupos de países, en un grupo menor o más acotado de países. La primera tiene que ver con que hay una polarización, o sea, aun cuando hubo un giro, si se quiere, a la derecha, ¿no? En la región, sigue habiendo o sea, una polarización también regional. Los gobiernos que no giraron a la derecha, digamos, son hoy motivo, Venezuela es un caso, ¿no? Hoy en día entra Argentina de una posición mucho más moderada, obviamente, pero que también uno ve, digamos, la ujú, última declaración de Bolsonaro, ¿no? Confrontando con el gobierno de Alberto Fernández. México desde una posición también más moderada aparece como un contrapunto, es decir, no hay una misma visión política, sigue habiendo una división o a un grupo de países más tirados a la izquierda y otros más tirados a la derecha. Eso tampoco es novedoso, ¿no? No hubo ujú. tampoco un momento, ni siquiera en la época de la marea rosa, ¿no? Donde seguía habiendo gobiernos en el cual el consenso neoliberal nos había quebrado, digo, Perú, Colombia, Chile, Claro. hablar de Sudamérica. Pero digo, lo novedoso de que no haya una única visión política es que además hay una polarización en la región, ¿no? Es decir, hay una fuerte dificultad incluso para encontrar mínimos consensos entre los gobiernos más tirados a la derecha y más tirados a la izquierda. En segundo lugar, ni siquiera en los gobiernos que podríamos englobar dentro de la derecha hay una visión compartida respecto de cómo encarar la política exterior, cómo encarar las relaciones con Estados Unidos. Es decir, podríamos decir, hay un sector más de una derecha más neoconservadora en términos políticos, en términos sociales, y una derecha más liberal, ¿no? Es decir, que tiene una Ujú. política más abierta en términos una visión más optimista de la globalización, incluso de la globalización cultural y la globalización política. Digo, para poner dos ejemplos, está Piñera o estaba Macri y estaba Bolsonaro, ¿no? Entonces, digo, y eso también me parece que marca un límite a la hora de poder establecer algunos posicionamientos conjuntos. Sí sirve para abroquelarse sobre determinados temas, como Venezuela o una relación cercana con Estados Unidos, sea quien fuera el presidente, pero no hay un proyecto conjunto, no ni siquiera un proyecto regional. Por ejemplo, Ujú. Brasil o el gobierno de Bolsonaro no tiene un proyecto regional. Es también una novedad de esta derecha, en el caso brasileño, que digamos, no es prioridad, no es prioritaria la región. Esa sería la segunda variable. Y la tercera tiene que ver con la política de Estados Unidos y de China hacia la región, ¿no? Donde el denominador común que tienen tanto Estados Unidos como China es de plantear una relación más bilateral de relacionamiento con los países de la región. En general no fomentan, no fomentan el tema de negociaciones conjuntas. Trump ya lo vimos, ¿no? Donde él, digamos, siempre, y esto se manifestó, prefiere las negociaciones bilaterales, se siente cómodo en este tipo de negociaciones. Eh, y en el caso de China, también, a pesar de que está el foro CELAC China, pero que es un foro más, digamos, que el nivel de abstracción es muy alto, ¿no? A la hora de ir y Ujú. negociar sobre temas muy concretos, ¿no? Después, bueno, ahí China prefiere la negociación bilateral. Y eso lo vimos desde, digamos, se ve ya desde hace largos años en la región, de que incluso con países que tienen la misma agenda o que tienen un mismo signo político,
China fomenta o prefiere negociar bilateralmente y los países de la región no han sabido romper eso. Eso lo vemos también, por ejemplo, en la nueva ruta de la seda, ¿no? Donde en general China también viene negociando a nivel global con todos los países de manera bilateral. Entonces, eso es la tercera variante que Ujú. explica o es un factor que fomenta o alienta la fragmentación o la imposibilidad o la dificultad, ¿no?, de encontrar posiciones comunes o estrategias conjuntas de negociación. Claro. Justo me nombrabas a China y me da el pie un poco para preguntarte sobre esta disputa global, donde, bueno, ya algunas líneas de análisis se han ido para el lado de, bueno, se viene una Guerra Fría 2.0, se viene otra disputa a nivel hegemónico entre Estados Unidos y China. En ese sentido, y llegue o no a ese estatus, realmente la región, América Latina, tiene una ligazón con China, sobre todo en términos económicos, en comercio e inversión, que no tenía con la Unión Soviética en su momento, digamos, tenía lazos muchísimo más débiles. Y un poco la pregunta que nos tiene a todos expectantes en este sentido es qué rol va a ocupar América Latina si esa disputa recrudece en un futuro cercano. Y como para hacerlo un poco más concreto, digo, ¿ves a la región como un posible teatro de operaciones, si se quiere, o puede quedar al margen, digamos, de los aspectos más duros de esta disputa, como pueden ser el militar, que ya nos estaríamos yendo, digamos, sería elucubrar demasiado, pero más en lo económico o en lo político en términos más duros? ¿Cómo ves, digamos, cómo ves la traducción en la región de esta disputa? Bueno, mira, yo tengo la impresión, o es mi visión, de que está un poco sobredimensionado el tema de la disputa de China y Estados Unidos y su impacto en la región. Por lo menos por ahora, ¿no? En lo que está pasando ahora. Después, digo, uno puede jugar y proyectar si más adelante, probablemente si más adelante la disputa entre China y Estados Unidos se recrudece, digamos, se vuelve cada vez más aguda y seguramente, digamos, es inevitable que impacte, es decir, si se transforma en una disputa cada vez más global y donde se expande a diferentes agendas, no ahora porque no sé, vamos a ver si la disputa comercial se traduce en una disputa financiera, ¿no? Sería como el Ujú. próximo paso en términos económicos. Bueno, inevitablemente eso va a impactar en todo el mundo y América Latina no va a estar exento. Pero a mí hasta ahora me parece que hay cierto sobredimensionamiento respecto de esta disputa y cómo está actuando, esta idea de que estamos cada vez con un margen de maniobra más estrecho. Y te pongo un ejemplo, dos Ujú. ejemplos muy concretos, ¿no? Ujú. Dale. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, tiene una relación muy estrecha con Estados Unidos y con el gobierno de Donald Trump. De hecho, a pesar de, por ejemplo, haber invadido el Parlamento con militares para forzar la aprobación de una ley que aceptaba un paquete de ayuda económica justamente de Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico, digo, a pesar de haber tenido o ser acusado y tener actitudes claramente antidemocráticas, incluso que han llevado al debate en Estados Unidos. Eh, digo, El Salvador es un aliado fundamental de Estados Unidos en dos agendas. La cuestión de seguridad, las dos agendas están muy vinculadas a la seguridad. La cuestión del narcotráfico, lucha contra el narcotráfico y la cuestión migratoria. Aún así, Bukele Ujú. en diciembre del año pasado hizo un viaje a China, fue recibido con honores por Xi Jinping, y Xi Jinping anunció una inversión monumental de cooperación no reembolsable hacia El Salvador. Se va a construir un mega estadio, una biblioteca nacional, se va a hacer una mega inversión en un plan de saneamiento de aguas, algo no muy importante para El Salvador, que tiene un déficit en materia de agua potable importante, ¿no? Y aún así, eso, bueno, El Salvador cambió su postura diplomática respecto de Taiwán y Beijing, ¿no? Ahora pasó a reconocer a Beijing como la verdadera China, y eso no significó que Estados Unidos haya intentado disciplinar a El Salvador o más allá pueda haber alguna actitud diplomática para tratar de evitarlo. Es decir, El Salvador está teniendo una relación estrecha tanto con Estados Unidos como un fuerte acercamiento con China. Después podemos ver otros casos que no son tan recientes. Chile, por ejemplo, y Perú tienen tratados de libre comercio tanto con Estados Unidos como con China.
Piñera Ujú. viajó a China el año pasado, habló de la posibilidad concreta de incorporar a Huawei como el operador para desplegar la red de 5G en Chile, y sabemos también la relación estrecha, casi estructural, que tiene Chile con Estados Unidos. Es decir, hay márgenes de maniobra. Uno ve que no hay una cosa por ahora de tener que alinearse con uno o con otro, ¿no? Eso no significa que en las percepciones, ¿no? En las interpretaciones, en las lecturas, sobre todo en el caso de Estados Unidos, que haya, me parece que esto está mucho más presente en el caso de Estados Unidos, la idea de que China es una amenaza para Estados Unidos, la región, que al Ujú. revés. Me parece que China no está, prefiere por ahora no desafiar abiertamente a Estados Unidos en lo que sería su patio trasero, está avanzando más que nada en términos económicos y comerciales, y donde puede en algunas otras áreas, sobre todo cooperación militar o de seguridad. Pero digo, sí me parece que en Estados Unidos se está recrudeciendo, o esto es algo que ya se volvió más estructural, la idea de que China es una amenaza para la región, y por eso está, creo que lo del BID también tiene una pata que tiene que ver con la disputa con China, ¿no? Es decir, de asegurarse también Ujú. digamos, del control de la billetera del BID para tener una postura un poco más discrecional sobre a quién establecer préstamos y demás, pero me parece que todavía no hay un impacto tan directo, o por lo menos tan duro, de esta disputa en la región. Creo que todavía hay márgenes de maniobra bastante amplios que no están implicando tomar bando por uno u otro. Bien. Bueno, a priori entonces eso suena como una buena noticia, al menos en el corto y mediano plazo. Algo me adelantabas en la respuesta anterior que tenía que ver con el proyecto chino de infraestructura de la Franja y la Ruta. Una de las preguntas que nos llegó en la semana fue ¿cómo ves este proyecto, mega proyecto de China en Sudamérica? Algo comentabas, un poco va a tener que depender de las relaciones bilaterales porque China prefiere marcarlo en ese tipo de relacionamientos con cada uno de los países. Pero, ¿cómo lo ves? Digamos, ¿tiene algún futuro en la región? ¿Puede llegar a estar más determinado por el cambio de algunas variables exógenas, por decirlo de alguna manera? Bueno, no, a ver, depende en qué lectura lo hablamos de beneficioso, ¿no? O si puede desarrollarse Uh en -huh. función de beneficioso para quién. Me parece que sí, yo creo que seguramente se profundice la incorporación de países. Creo que hoy estamos en 19, 20 países que formalmente se han incorporado a la Ruta de la Seda de América Latina, que también ha servido para China. Me parece que más, volviendo también a la pregunta que hablábamos antes, no solo para su expansión en términos comerciales y económicos, que me parece que es lo que le importa más que disputar la hegemonía global a Estados Unidos, sobre todo de asegurarse la provisión de materias primas, que es básicamente lo que le puede ofrecer la región a China. Pero donde me parece que desde el punto de vista que no es económico comercial, sí lo está aprovechando China, es lo que hablaba antes respecto a la postura sobre Taiwán, que logró, ¿no? Uh -huh. Revertir, digamos, hoy América Central y el Caribe sigue siendo la región del mundo donde más países hay que reconocen a Taiwán como la verdadera China, ¿no? Creo que, si no recuerdo mal, todavía hay 9 países de América Central. Ya con los últimos cambios, no sé si hay actual ese número. De 15 a nivel Uh -huh. global, ¿no? Que reconocen a Taiwán. Y Chile logró, ¿no? Claro. Sobre todo seduciendo con el proyecto de la Ruta de la Seda, cambiar la postura diplomática. Entonces, me parece que más que digo, hay un buen indicador que le importa tal vez más eso hoy en día que la disputa con Estados Unidos, ¿no? Y cómo entra el proyecto de la Ruta de la Seda en esos términos. Después está, bueno, la cuestión de, digo, para seguir respondiendo la pregunta, creo que es probable que más países se incorporen a la Ruta de la Seda. Argentina, bueno, está ahora con una posición un poco más ambigua, que también incluso el gobierno de Macri tuvo una posición un poco más ambigua respecto de la posibilidad de incorporarse. Digo, al principio estaba mucho más en la negativa, y incluso después Macri viajó a un foro de la Ruta de la Seda en China, ¿no? Hubo algunas manifestaciones de funcionarios coqueteando con la idea, pero es esperable que probablemente más países se unan. El impacto que pueda tener en la región, bueno, ahí está la discusión sobre los modelos de desarrollo, ¿no? En donde
en general uno ve que la profundización de la relación económica de la región con China, una de las consecuencias que trajo es justamente una profundización de los modelos extractivos, extractivistas, ¿no? De Ujú. especializarse en la producción de materias primas. Esto lo vemos muy claro en el caso de los países del Mercosur, ¿no? Y también el impacto que tuvo justamente, o que está teniendo China en el Mercosur y las discusiones que hay en el Mercosur sobre qué perfil tiene que tener el bloque. Entonces, a lo que voy es que puede tener un impacto importante en términos de infraestructura, ¿no? Que es un poco lo que ofrece hasta ahora el proyecto de la nueva ruta de la seda, la franja de la ruta, pero que también en general tiende a favorecer, ¿no? O a potenciar un modelo de desarrollo específico, que es el de producir materias primas. Entonces, digo, ahí me parece que hay una discusión que no se está dando a nivel regional, ¿no? Hay una visión bastante acrítica respecto a las inversiones en infraestructura, es decir, una idea de que cualquier tipo de inversión en infraestructura siempre es buena. No hay una discusión de, bueno, de pensar, bueno, pero esta infraestructura ¿para qué sirve? ¿Qué tipo de relación económica favorece? ¿No? ¿Qué tipo de especialización o qué tipo de área, qué tipo de producción favorece? Que creo que en general es algo que también pasó durante el gobierno, la época de los gobiernos de izquierda. Había una visión romántica de la infraestructura, de que construir un tren bioceánico de Brasil a Perú ya de por sí era una obra positiva, cuando no había una discusión de, bueno, ese tren para qué se va a usar. Para integrar las economías de la región o para sacar las materias primas más rápido, ¿no? Desde Brasil hacia el Pacífico. Bueno, eso me parece que no veo que haya una discusión creciente, más allá de algunos casos puntuales, ¿no? En la región Ujú. sobre ese tipo de producción, y que creo que en ese sentido favorece a que el proyecto de la Ruta de la Seda se siga expandiendo. Claro, es como que no se está poniendo en discusión ese patrón centro-periferia que tampoco se pudo romper o poner realmente en disyuntiva en el denominado giro a la izquierda o en la época de los gobiernos, si querés, progresistas. Bueno, estamos charlando con Alejandro Frenkel acá en el Instagram Live de Síntesis Mundial. Eh, Vamos a hablar de Europa ahora un poco. A mí lo recibí con beneplácito, por decirlo de alguna manera, fue esta nueva postura que tuvo Europa en las últimas semanas. Si bien ahora eso se pinchó un poco porque ante la negativa de Nicolás Maduro de posponer las elecciones, hubo un intento de Europa con respecto a la participación en el grupo de contacto, con bueno, la postura, digamos, que está tomando últimamente con respecto a la crisis venezolana, que aboga un poco más por una salida política, si se quiere, a esta crisis. Un poco también lo que ha permitido Europa fue incorporar ciertos temas a la agenda, como la cuestión ambiental, que quizá, bueno, tiene que ver más con una agenda más reivindicativa de ciertos sectores sociales, tanto en Europa como acá en América Latina. Estos dos ejemplos te los, digamos, los pongo como antesala de una pregunta que tiene que ver más con, ¿puede convertirse Europa en un interlocutor quizá más asociativo para América Latina? En el sentido de construir política desde otro lado, ¿no? Desde, con una agenda más cooperativa, que ya, digamos, no ponga tanto este patrón de centro-periferia en lo económico como veíamos con China, pero al mismo tiempo que no esté atado a las condicionalidades históricas que ha impuesto Estados Unidos. ¿Vos cómo ves la relación con Europa y cómo ves esa posibilidad, o si ves esa posibilidad de que Europa pueda convertirse en un interlocutor un poco más cooperativo con América Latina? Mira, yo creo que, a ver, ahí habría que pensar dos dimensiones de la relación con Europa. Una es la política y otra es la económica. Me parece que la económica Uh -huh. tiene perspectivas en términos de la relación, digamos, de que haya un de la Unión Europea. Los tratados donde hay claramente una posición contraria en Europa. Está también el acuerdo que se está renegociando, creo que ya se firmó, pero falta aprobación con México, ¿no? La actualización del acuerdo de libre comercio. Me Uh -huh. parece, y además, bueno, si uno ve el último plan, ¿no? Que se aprobó en el marco de la Unión Europea respecto para salir de la crisis, ¿no? Hay un proceso de introspección en la Unión Europea, es decir, de priorizar los recursos para la reactivación de los países europeos. Esto, por ejemplo, significó recortes en el Fondo para la Ayuda al Desarrollo, ¿no?
que tiene impacto en regiones Ujú. como América Latina. Entonces digo, no veo la posibilidad de que en lo económico se fortalezcan las relaciones, ya sea sobre todo por los procesos internos que están habiendo en Europa, eh, y, y, y también por la imposibilidad que está habiendo de concretar algunos acuerdos. Y además porque Europa viene perdiendo ya terreno también como socio comercial, si bien sigue siendo un socio comercial importante en la región, creo que a nivel conjunto es el segundo socio, pero viene perdiendo terreno. Después está la dimensión política, y ahí sí creo que puede haber Europa puede jugar un rol un poco más importante. Lo estamos viendo con Venezuela, ¿no? En donde hoy en día Europa pareciera que está comandando o tiene una fuerte presencia en una postura un poco más intermedia, ¿no? Respecto de cómo abordar la crisis venezolana, y en donde me parece que también puede llegar a jugar un rol importante en el corto o mediano plazo, es en el tema de la defensa de la democracia en la región, ¿no? En donde me parece que es uno de los puntos eh, preocupantes de las tendencias que estamos viendo en la región, y en donde desde el punto de vista de las cuestiones ideacionales, ¿no? Y de los valores, y algo que ha intentado Ujú. eh, fomentar Europa, la idea de transformarse en una potencia global en términos de valores, de ideas, ¿no? Y no tanto en términos materiales. Creo que ahí puede jugar un poco un rol importante Europa desde el punto de vista político. Bueno, vamos a pasar al segundo bloque, si te parece bien, porque ya son 7:30. Recordamos para los que se unieron un poco más tarde, la primera parte queríamos charlar un poco sobre América Latina con respecto y en relación a otros actores del sistema internacional. Ahora vamos a tratar de hablar un poco de la región en sí misma. Lo primero que se me ocurre preguntarte y abordar es un poco el tema del Estado, ¿no? Digamos, a ver, en un primer momento de la pandemia, que América Latina llega con fuerza febrero, marzo, hubo una unidad nacional, una puesta en pausa a algunos procesos y un protagonismo casi exclusivo de los poderes ejecutivos. Esto pasó, digamos, a nivel mundial. Eso duró como mucho un periodo de gracia de 3 meses. Después, como que pareció que todo se volvió a poner un poco en marcha con un condimento que no es menor. Tenemos sociedades más pobres y estados más débiles por dos cuestiones a nombrar después de la pandemia. Lo que a mí me parece y la lectura que hago es, hoy los estados en América Latina están construyendo poder desde una faceta más, desde lo asistencial, como lo paliativo con respecto a las crisis económicas derivadas de la pandemia, y la represiva. En el primer caso podemos ver un poco lo que sucede con Brasil, donde Bolsonaro quizá cambió un poco su base de apoyo con respecto a un programa de asistencia social, por decirlo de alguna manera. Argentina también, digamos, ha mostrado su capacidad para contener a los sectores más vulnerables de la sociedad, pero quizá el resto de la agenda económica se vio un poco desdibujada. Con respecto a la faceta represiva, se me ocurre poner de ejemplos a Colombia y a Chile, digamos, dos países que el Estado tiene una fuerte presencia en su faceta represiva, pero quizás se agua por otros lugares. La pregunta es la siguiente: ¿ves en algún país de Latinoamérica un Estado que esté fortalecido por el ejercicio que no, de funciones que no sean estas dos? O sea, dicho de otro modo, hay, y en este contexto sobre todo, ¿no? ¿Hay margen para otra cosa, para construir poder estatal, político desde el Estado, sin hacer, digamos, nada, sin tener estas dos facetas bien preponderantes, ¿no? La represiva, por un lado, y la asistencial por el otro. Bueno, es una buena pregunta y me parece que es un poco los interrogantes de lo que va a dejar esta pandemia, ¿no? Es decir, cómo Uh -huh, qué va a dejar en términos de la relación entre las sociedades y los estados en América Latina, ¿no? Porque me parece que hay como varias aristas de lo que estamos viendo sobre el rol del Estado en la pandemia, incluso algunas que podríamos marcar como contradictorias, ¿no? Porque por un lado uno puede ver que de alguna manera reveló la falta o la falta de capacidad estatal en algunos aspectos, como por ejemplo en términos sanitarios, la debilidad de los sistemas sanitarios de la región, algo que si uno le preguntaba, hacía una encuesta seguramente a nivel regional antes de la pandemia, y preguntaba cómo es el estado de los sistemas de salud en América Latina, la mayoría hubiera dicho malo, ¿no? O sea, no es que nadie, no fue una uh sorpresa, -huh. pero de alguna manera lo puso en relieve, ¿no? Lo mostró, digamos, de una manera muy cruda y muy, eh, como muy
muy a flor de piel, ¿no? Y que además es algo que con mayor o menor medida, con algunos países más, otros menos, atraviesa a todos los países de la región, ¿no? Casi diría que por lo menos los países que han estado sometidos a un fuerte estrés en términos del coronavirus, todos se vieron casi desbordados o estuvieron al límite o tuvieron que hacer una gran inversión, no en tiempo récord, para lograr paliar esas capacidades. Entonces, digo, ahí me parece que se revela cierta incapacidad de los estados en términos de salud. En términos de asistencia social, ahí si se quiere, podemos plantearlo como una cosa un poco contraria, en el sentido que se reforzó la presencia o la acción social de los estados. En casi todos los países que tenían programas de asistencia o de transferencia de ingresos, sea acá el libertad por hijo, el plan Bolsa Familia, ¿no? En Brasil, o en México, en Colombia, digamos, los diferentes programas que hay, todos en general los países se ampliaron, o se usaron los mismos programas y se ampliaron, o se crearon otros nuevos adicionales, ¿no? Es decir, la asistencia social del Estado creció durante la pandemia. Esto en todo caso también revela, o podemos plantearlo como, bueno, otra debilidad de las economías latinoamericanas, en el cual no hay, si quiere, mucha espalda para soportar, también en el caso como de Perú, por ejemplo, que fue muy evidente, los niveles de informalidad que tiene la economía peruana, lo que ante casi un freno de la actividad económica, ¿no? Pasaron a depender completamente del Estado, ¿no? Y además, con lo que vimos en Argentina, esta gran millones de personas que están completamente fuera del radar del Estado, ¿no? Que aparecieron y fueron incorporadas a partir de la pandemia. Ahora, por otro lado, uno ve también que, como vos decías, que se está recrudeciendo la faceta represiva, ¿no? Ahora, esto lo podríamos discutir si esto significa una mayor presencia del Estado, un reforzamiento del poder, de la autoridad, de la soberanía de los Estados sobre su población o su territorio, o si en realidad está marcando cierta debilidad, ¿no? Es decir, si tomamos la definición de hegemonía de Gramsci, ¿no? La voy a resumir y explicar de manera muy mal, seguramente, si me escucha Gramsci desde la tumba me pagaría un palazo. Esta idea que es... Nos perdonarán los politólogos y las politólogas del salón, de la No, esta sala. idea que la hegemonía es consenso y coerción, ¿no? Es una mezcla. Ahora, depende mucho más del consenso que de la coerción. Cuando aparece más la coerción es porque hay un consenso que está resquebrajado. Entonces, digo, me parece que el recrudecimiento de la faceta represiva implica también es también una consecuencia de una debilidad del Estado, donde se están quebrando los consensos y que incluso en un punto más extremo de eso es que podemos discutir si no se está quebrando el consenso democrático en la región, ¿no? Ahora, también siguiendo con esto, uno puede pensar si otra de las consecuencias de la pandemia, así al mismo tiempo que se está recrudeciendo la faceta represiva, también nos está revelando la debilidad del Estado en ejercer la soberanía y la autoridad estatal, ¿no? Y en detrimento de actores privados o no estatales que están ganando lugar, ¿no? Disputándole al Estado en la provisión de determinados bienes. Que esto no es algo nuevo, pero que con la pandemia tal vez se acrecienta. Digo, no sé, hemos visto casos, por ejemplo, de grupos grupos de crimen organizado transnacional vinculados al narcotráfico en las favelas de Río de Janeiro, administrando las cuarentenas. Es decir, decretando una cuarentena en la favela. Digo, hay una clara pérdida de la autoridad del Estado, ¿no? Sobre determinados territorios, sobre determinadas poblaciones. Digo, o lo mismo con el despliegue de redes informales de contención social, ¿no? Podemos pensar también el rol de las iglesias, ¿no? En ese lugar. Digo, así como hablamos de que se expandieron los programas sociales, también aparecieron fuertemente otros actores no estatales que ganaron lugar y ganaron, como pareciera que están ganando peso, ¿no? Como sostenes sociales, ¿no? De redes sociales. Y bueno, y eso también va en detrimento de la presencia del Estado, la autoridad del Estado, la soberanía del Estado. Bien, un poco de la mano con esto, muy vinculado con esta cuestión, es el tema de la polarización, digamos. Si bien la polarización siempre ha sido una herramienta disponible como en la caja de herramientas para que las fuerzas políticas utilicen, sobre todo ante la falta de logros económicos o de gestión, quizá para mostrar,
eh, acá parece tener consecuencias más serias, pero en primer lugar por una cuestión de la propia historia de los conflictos sociales acá en América Latina, y sobre todo porque uno ve una narrativa cada vez más radicalizada en lo que tiene que ver con este discurso de polarización que parece generalizarse, tanto a nivel de lo interestatal como intraestatal, ¿se entiende? La idea es un poco preguntarte si ves alguna salida por arriba de ese laberinto, digamos. Es como que o ves que estamos entrando en una faceta de polarización generalizada de la cual es muy difícil en este contexto salir. Es difícil de responder. Yo lo que sí veo es que hay un quiebre, se está dando un quiebre, sobre todo de la democracia, ¿no? Es decir, de la idea de que la democracia es el mejor sistema para administrar las diferencias, ¿no? Entre otras tantas atributos que tiene la democracia, ¿no? Es decir, que por un lado que ya no es visto justamente como un instrumento para administrar la diferencia, porque muchas veces me parece que esta polarización lo que lleva es la idea que no hay ganas de administrar las diferencias, ¿no? Sino que justamente se acrecientan las ideas de eliminar al adversario, ¿no? Es decir, de destruir, de no convivir con el otro. Por otro lado, también Uh me -huh. parece que hay cierto quiebre por abajo de la democracia en términos de que se está, crece la idea de que la democracia no es el mejor sistema para resolver algunos problemas, por ejemplo, los problemas sociales o económicos, ¿no? Esta idea de que, bueno, venimos de mucho tiempo de democracia y los problemas económicos se vienen acrecentando. Entonces, digo, y yo lo que veo en ese proceso, que hay un proceso mucho más por abajo que se está dando, ¿no? Son quiebres por abajo y que no son, si se quiere, exclusivos, ¿no? De los sectores ultraconservadores, que podemos hablar de los sectores más ligados a las nuevas derechas, a las alt-right, ¿no? Y a los sectores más neoliberales. Me parece que también lo vemos, y esto por ejemplo lo podemos ver en el caso chileno, ¿no? En donde todo este proceso de impugnación que se viene dando en Chile respecto sobre todo del sistema político, pero también del modelo económico, ¿no? Que estalló con las protestas del pasado, Uh -huh. que si bien uno claramente no puede decir que son protestas de grupos, digamos, comandadas por grupos de izquierda, sí el sentido o la demanda, si se quiere, el común denominador de esas demandas, uno lo podría englobar más a la izquierda en el sentido que apuestan por una mayor redistribución y una mayor igualdad, ¿no? Como se quiere, como más allá de que, digo, son los actores en este tipo movilizados en esta protesta que ahora lleva al tema del referéndum y la posibilidad de reformar la Constitución, son muy variados, no es que la gente movilizada es toda de izquierda, a eso me refiero. Las demandas, uno las podría Claro. agrupar más a la izquierda que a la derecha, en el sentido de que apuestan por mayor igualdad y mayor redistribución, ¿no? Que no tanto Uh -huh. por otro tipo de demandas que podemos ver en otros países que apuestan por reforzar las cuestiones de la desigualdad, pensando que es la desigualdad natural, la meritocracia, bueno, todo lo que se viene discutiendo, o más desde el punto de vista más neoliberal, o más conservador en lo social, Uh ¿no? -huh. De contrario a la expansión de derechos, a los feminismos y demás. Entonces digo, los quiebres de la democracia, los quiebres, si se quiere, los sistemas políticos o los consensos democráticos, se están dando tanto por izquierda como por derecha, y se están dando por abajo, ¿no? En donde me parece que las clases políticas, las clases dirigentes, los sectores dirigentes en los diferentes países no están sabiendo cómo responder a este tipo de demandas, ¿no? O en general están yendo por atrás, ¿no? de estas demandas. Entonces, ahí es donde me parece que es un poco, o donde yo veo más difícil que desde las propias dirigencias se pueda encauzar estos procesos, ¿no? Me parece que lo que están haciendo es más que nada reaccionando más que comandando estos procesos. Uh -huh. Claro, o sea, digamos, es como para decirlo de algún modo, una respuesta a un correlato social que hay en términos de esta polarización y estos discursos más extremos, porque quizá lo que me pasa un poco a mí es que cuando uno lo ve desde el Estado, desde los gobiernos, utilizar este discurso polarizador y más extremista, a ver, escuchábamos hace 2 o 3 días el ministro de Defensa del gobierno de facto de Bolivia
amenazar a que cualquier cubano, venezolano o argentino que pise Bolivia pues, va a encontrar la muerte, digamos. Esto y de Bolsonaro tenemos un montón de ejemplos, pero a lo que voy es, vos ves un proceso en el cual los estados están tratando, o los gobiernos, mejor dicho, están tratando de responder a una cierta demanda social que incorpora, digamos, desde la sociedad vienen estos discursos. Esa es la idea, ¿no? Cuando vos decís por Sí, sí, abajo, sí, me parece que también hay un ciclo que se retroalimenta, ¿no? Donde los gobiernos fomentan este bien, tipo de polarizaciones porque les resulta uh -huh, políticamente, ¿no? Y digo, es muy claro, por ejemplo, en el caso de las elecciones de Bolivia, ¿no? En donde uno ve que hoy en día, o sea, las elecciones de Bolivia están articuladas en un clivaje de más anti-más, ¿no? Todos los partidos que están, prácticamente claro, todos, la oposición con un cabal de voto mayor al 3%, están haciendo campaña contra el MAS, ¿no? Es un poco el discurso, a ver quién se uh -huh, queda, ¿no? Con esos votos. Entonces, digo, claramente hay una articulación de cómo los sistemas políticos se están ordenando, el sistema de partidos y las políticas latinoamericanas se están ordenando a partir de clivaje de polarizaciones, ¿no? Que a lo que uh eso, -huh. en general, los procesos vienen más desde abajo, ¿no? Y en todo caso, los partidos responden a eso que en función de procesos que están siendo comandados desde o impulsados de las propias dirigencias. El caso brasileño también me parece que es un caso ilustrativo de eso, ¿no? Todo el proceso digamos, de impugnación a lo que fue el gobierno del PT y el ciclo de protestas contra Dilma, empezó, si se quiere, más desde abajo. Después hubo una reacción por parte de sectores institucionales de poder, ¿no? Impulsando y fomentando y profundizando el lavajato, y después el impeachment a Dilma, pero digamos, había un proceso que se estaba dando a nivel de las sociedades en ese sentido. Uh -huh. Claro, de impugnación de la clase política en general. Bueno, vamos a ir haciendo las últimas porque ya son las 8 menos cuarto. Vamos a recordarle a la gente y a vos también, Ale, que esto va a estar subido en nuestro canal de YouTube de Síntesis Mundial, así que el que se haya perdido alguna parte va a poder verlo por ahí. Eh, un poco en relación con esto, todo está bastante concatenado, pero quería hablar un poco sobre las Fuerzas Armadas. Justamente en los últimos meses los militares empezaron a tener un rol mucho más preponderante en América Latina. En Venezuela y en Brasil forman parte del gobierno. En Bolivia terminaron arbitrando, digamos, y decidiendo finalmente el derrocamiento de Evo. En Perú hubo también un proceso en el cual, bueno, Vizcarra se apoya en las Fuerzas Armadas para poder encauzar la crisis política del año pasado y ahora en la crisis política que hubo este año en Perú, fueron llamados los militares por el presidente del Congreso para justamente terminar de cerrar ese círculo con respecto a Vizcarra. Ni hablar del protagonismo que tienen en Chile, en Colombia o en Venezuela, ¿no? Que se utilizan para aplacar ciertos problemas que vienen del conflicto social. El otro día leía un poco también una conversación que relata Juan Elman en su newsletter, que te había justo llamado a vos para tratar de la gobernabilidad en América Latina, y vos ponías un asterisco ahí sosteniendo que las Fuerzas Armadas, en su mayoría, son las que vienen al auxilio de los gobiernos. Es decir, los gobiernos son los que llaman a las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de ciertas funciones, con la excepción, obviamente, de lo que pasó en Bolivia el año pasado. No obstante, ese protagonismo, hay que decirlo, es innegable y está muy marcado. ¿Cómo interpretás vos ese protagonismo creciente? ¿Tiene que ver con esto de que vos decías, digamos, de una serie de demandas sociales que no están pudiendo ser absorbidas por el Estado y eso tiene un correlato con una impugnación de la clase política y ese es el lugar donde entran los militares, las Fuerzas Armadas? Bueno, a ver, diría que la militarización en América Latina, es decir, el rol creciente de los militares en diferentes ámbitos de la vida social, económica y política de América Latina, no es algo nuevo, ¿no? Es un proceso que se viene dando bastante de manera sostenida, sobre todo desde la década del 90, por diferentes razones, ¿no? Digo, incluso podemos marcar algunos matices. Tuvo que ver también con, por ejemplo, a partir de los procesos de reforma del Estado en la década del 90, donde el Estado se retira de muchos ámbitos de la vida política, económica y social, que significó de alguna forma el avance de otros actores
estatales sobre esas áreas, pero también un recrudecimiento de los militares para tratar de ocupar esos vacíos, ¿no? Después podemos agregar también los problemas de seguridad que se vienen dando hace largo tiempo, que eso también es una tentación para involucrar a los militares en tareas de seguridad pública, que no es algo nuevo y que ya es algo estructural en buena parte de los países, sobre todo de América Central. La presión también de Estados Unidos, ¿no? Por involucrar cada vez más a los militares. Ahora, sí estamos viendo algunos aspectos novedosos en este último tiempo, ¿no? Un poco ya una participación política mucho más marcada de los militares en algunos gobiernos de la región. Lo vemos en el caso, bueno, ya Venezuela no es tan nuevo, pero lo vemos en el caso de Brasil, lo vemos en el caso de Perú, en donde Vizcarra acaba de nombrar hace muy poco como primer ministro a un militar retirado y nombró otros dos militares retirados como parte de su gabinete, ¿no? Lo que mencionaba antes también del rol que tuvieron los militares entrando al Congreso en El Salvador para forzar, ¿no? La aprobación de un paquete de ayuda económica. Bueno, el rol de Manini Ríos, ¿no? También en la nueva coalición de gobierno En Uruguay. Es decir, también trayendo otra vez a lo que hablamos al principio, de lo que llamó Tocatián, el retorno a la cuestión militar, ¿no? El tema de los militares como un actor de la política en América Latina vuelve a estar en el centro de la escena. Digo, eso me parece como una novedad, ¿no? Este rol político de los militares, que en algunos casos se ve actuando directamente en los gobiernos, así con una presencia en los ministerios y demás, o en otros casos haciendo de árbitros, ¿no? Es decir, tomando una postura, claro, y encauzando algún conflicto o tomando partido, ¿no? por algún conflicto que se dio. El caso de Perú es otro ejemplo muy claro, ¿no? Tanto en lo que fue la crisis que tuvo Vizcarra con el Congreso en 2018 como perdón, 2019, como ahora este último proceso de que se inició la vacancia, en donde también los militares, el presidente del Congreso, Merino, llamó a los militares para tratar de buscar el apoyo, los militares dijeron que no, y a partir de eso se desactivó todo el proceso de juicio político, ¿no? Es decir, después de los militares no le dieron el visto bueno al presidente del Congreso, ¿no? Eso terminó de alguna manera de sellar la suerte, ¿no? A favor de Vizcarra. Y después lo que hablamos antes, que también tiene que ver con este recrudecimiento de la faceta represiva de los militares que están actuando cada vez más y que probablemente se profundice, ¿no? En el sentido que otra de las consecuencias que seguramente veremos de la pandemia es mayores índices de delincuencia, ¿no? De inseguridad ciudadana, que eso va también a traer una mayor tentación de llamar a los militares, sobre todo en los países, ¿no? En donde tienen menor participación en seguridad pública, para que intercedan en eso. Y después me parece que está la novedad, o en este caso tiene que ver con la contradicción que hay en que justamente los militares hoy se están transformando, son un sinónimo de gobernabilidad, ¿no? Es decir, de que aseguran, ¿no? La permanencia de los gobiernos, lo que hablamos antes del caso de Perú, el rol central que tienen los militares en el gobierno de Brasil, es decir, uno cree que si los militares no apoyaran al gobierno de Bolsonaro, probablemente el gobierno de Bolsonaro podría haber tenido un proceso de destitución o un proceso mucho más crítico de falta de apoyo hasta ahora, ¿no? Ahora está un poco repuntando. Lo mismo lo podemos pensar en el caso de El Salvador, o lo que hablamos antes también de Bolivia, ¿no? Digamos, la garantía de gobernabilidad que tuvo los militares, tanto para el gobierno de Evo Morales como para el gobierno de facto de Yanin Áñez, ¿no? Es decir, esta centralidad que tienen. Pero al mismo tiempo, este reaseguro de gobernabilidad que ofrecen los militares va en detrimento de un fortalecimiento de la democracia, o mejor dicho, lo que genera es un debilitamiento a la democracia. Entonces, se termina generando un círculo vicioso por el cual los gobernantes convocan a los militares muchas veces para tratar de reforzar su gobernabilidad, pero eso termina teniendo un efecto negativo sobre el fortalecimiento de la democracia. Bien. Bueno, quedan los últimos 5 minutos, así que voy a aprovechar para hacerte las últimas 2 preguntas. En primer lugar, vamos a contarle a los que están viendo que la idea era un poco abordar la región en general,
Pero primero nos llegó una pregunta en la semana sobre la política exterior argentina, y yo aprovecho también para pedirte una reflexión sobre eso, de cómo ves el enfoque actual de la política exterior argentina. A mí lo que particularmente me sucede con la política exterior de nuestro país es que está tomando, por ejemplo, en el caso de Venezuela, quizá el camino un poco más difícil, que es, bueno, plantear cuestiones de fondo y de forma, y eso quizá al no meterse en el barro bueno, o Venezuela es una dictadura o somos parte de los pueblos del socialismo del siglo XXI, es quizá una postura un poco más difícil de explicar y que quizá es bueno, la que Argentina tiene en este momento. Y también lo que veo es un poco a los interlocutores del gobierno de Alberto Fernández lejos en términos geográficos, ¿no? Pienso en México o pienso también quizá en la buena relación que tiene Alberto con respecto a los jefes de Estado en Europa. ¿Cómo ves hoy actualmente la política exterior argentina y qué modelo de inserción, qué lectura haces del modelo de inserción que está intentando por lo menos dibujar el gobierno de Alberto Fernández? Bueno, a ver, a mí me parece que no sé si, no voy a entrar a calificar si es buena o mala la política exterior argentina, no, digamos, Uh sí me -huh. parece que tuvo un primer momento de la política exterior argentina que estuvo acaparado por el tema de la renegociación de la deuda, ¿no? Donde prácticamente estuvo los primeros meses, estuvieron orientados exclusivamente hacia eso. Hay que recordar la gira de Alberto Fernández por Europa para tratar de buscar los apoyos, ¿no? En los países europeos para renegociar la deuda. Y que después, a partir de la pandemia y ya digamos, de que se concluyó por lo menos la negociación con los acreedores privados, entró en una nueva etapa, ¿no? Y que tiene que ver con justamente cómo transformar la política exterior en un instrumento para tratar de recomponer o salir de la crisis económica argentina. Tiene, me parece, una serie de Uh -huh. condicionantes sistémicos, ¿no? Por llamarlos así, hoy en día la política exterior argentina, que son muy difíciles de resolver. Bueno, por un lado la pandemia, ¿no? Es decir, las posibilidades. Digo, hoy en día Argentina es un país en crisis económica, ¿no? Que ya lleva varios años, sin posibilidad de acceder al financiamiento internacional, sin dólares, ¿no? Con lo cual ahí eso genera, me parece, una encerrona que se ve potenciada además por la pandemia, ¿no? Que frenó la economía global, el comercio global. Después, me parece otro condicionamiento que tiene la política exterior argentina, o argentina, es con una región completamente hostil, ¿no? Es decir, si se quiere, lo más parecido que uno puede encontrar fue en los primeros años de Alfonsín, donde Alfonsín asume con una región donde todavía había dictaduras militares en buena parte de los países vecinos y con una política de Estados Unidos muy agresiva, sobre todo con Reagan y la cuestión de América Central, ¿no? Uh Incluso -huh. todavía apoyando a algunos gobiernos represivos, con un problema de deuda muy grande, ¿no? Y con un decrecimiento de la economía global. Digo, ahí me parece que se tiene un paralelismo. Entonces digo, hay un escenario internacional bastante desfavorable para Argentina en esos términos, más allá de que uno puede ver cosas de que la soja está subiendo, etcétera, etcétera. En ese marco, me parece que está tratando de reconvertir ahora cómo encarar esta nueva etapa Argentina, ¿no? Con, me parece, algunas actitudes un poco más erráticas. Se está apostando fuertemente a tratar de dar un aspecto muy comercialista a la política exterior, esta idea de conquistar nuevos mercados, algo que uno podría plantear en línea bastante de continuidad con lo que fue el gobierno de Macri, ¿no? Con esta idea de transformar Uh una -huh. política exterior en clave económica, ¿no? De potenciar y aumentar las exportaciones argentinas. Yo creo que en ese sentido esto sigue y es algo que en algunas cosas que ha visto, se vieron de la gestión de Solá, se tratan de potenciar. Y después hay otros temas, ¿no? Relación con Estados Unidos, negociación con el Fondo Monetario Internacional, relación con China y la cuestión regional, en donde me parece que ahí hay una combinación, si se quiere, de una visión más basado en las variables ideacionales, ¿no? Esta idea de transformar a Argentina como Uh un -huh. referente de defensa de la democracia, digamos, de derechos humanos, ¿no? Que lo Claro. vimos, por ejemplo, con la postura frente al golpe de Estado en Bolivia, y con que creo que en Venezuela también se está implementando un poco esa idea, ¿no? De una postura un poco más intermedia, pero esta idea de fomentar la resolución pacífica de los conflictos, ¿no? La defensa de derechos humanos, reconociendo y avalando el informe de Bachelet,
¿no? Es decir, contrario a cualquier tipo de intervencionismo, pero me parece en una región bastante hostil y un poco lo que hablábamos al principio, una región fragmentada, que no está viendo posibilidades de establecer posiciones comunes y en donde encontró como un interlocutor o como un socio o un país amigo en México que también, digamos, que marca un límite o hay un límite en esa relación por los condicionamientos estructurales que tiene México, sobre todo en su relación con Estados Unidos, también la visión que tiene López Obrador de la política exterior, de no darle importancia, no es una prioridad, y la política Ujú. latinoamericana de México tampoco es una prioridad, con lo cual, digamos, no tiene muchas herramientas en ese sentido para desplegar la política latinoamericanista que propuso o indicó al principio que iba a plantear Alberto Fernández. Entonces digo, me parece que para Ujú. concluir, hay como un proceso de ahora, me parece, de reconvertir, no pasar a una nueva fase de la política exterior, que era salir del monotema de la renegociación de la deuda externa, y que ahora está orientada, me parece, a tratar de contribuir a la reconstrucción o la reactivación económica argentina. Me parece que no tiene un escenario muy favorable en ese sentido, con lo cual no hay, me parece, tampoco margen para muchas acciones innovadoras en ese término. Y después otra dimensión, me parece, o otra variable importante, también tiene que ver con lo que pasa al interior del gobierno, ¿no? Y las diferentes partes de la coalición de gobierno, y eso también termina impactando en la política exterior, y lo vemos en el caso venezolano, ¿no? Donde claramente hay diferentes posturas en los actores que forman parte del gobierno. Pero yo diría que hasta ahora, en líneas generales, la política exterior argentina viene siendo bastante pragmática, ¿no? En términos yo decía, bueno, hay una continuidad de la política exterior de Macri en términos de darle un fuerte sesgo comercialista, por un lado, ¿no? Tratar de expandir las exportaciones argentinas. Digo, ahí me parece que que uno puede decir, no hay un cambio radical respecto a lo que fue la política exterior de Macri. Y por otro lado, también uno lo ve en el caso venezolano, en donde hay una estrategia de no adoptar una posición demasiado rígida, ¿no? En estos términos, ¿no? Buscar un Ujú. camino intermedio, ¿no? Sin, me parece, deteriorar fuertemente la relación con Estados Unidos, también porque está la negociación en puerta con el Fondo Monetario Internacional, y sin tampoco resignar, me parece, algunos temas y algunas agendas importantes para el gobierno de Alberto Fernández respecto de una visión más latinoamericanista, ¿no? De resolución pacífica de los conflictos y demás. Bien, bien. Bueno, Alejandro, se nos terminó el tiempo, ya son las 8. De mi parte nomás agradecerte nuevamente por la buena predisposición, por las definiciones. La verdad que ha sido muy bueno. Fui anotando al principio, después ya no anoté más, pero bueno, como decía anteriormente, el video va a ser subido a nuestra cuenta de YouTube, así que vamos a poder repasar ahí las principales definiciones que tiró acá el profesor Alejandro Frenkel. Un abrazo muy grande y bueno, muchas gracias nuevamente por haberte prendido con nosotros a charlar sobre América Latina y sobre su agenda en este momento No, tan gracias a complejo. ustedes por la invitación y bueno, nada, nos vemos la próxima. La verdad que la pasé. Nos veremos la próxima. Bueno, igualmente, muchas gracias. Bueno, y los saludo a todos desde acá, les mando un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo Instagram Live. Hasta luego.